Muy buenas tardes, mi nombre es César Nicolás González, estudiante de la carrera Administración Financiera en la Universidad Minuto de Dios. Y hoy voy a compartirles una propuesta de secuencia didáctica titulada Descubriendo la magia de los cuentos tradicionales. Esta secuencia está dirigida a estudiantes de 8 a 10 años de primero y segundo de primaria y tiene como propósito fomentar el gusto por la literatura a través del juego, la imaginación y la dramatización. Como contexto y necesidad, tenemos que se identificó que muchos niños muestran poco interés por la literatura y los cuentos. Por esto, esta propuesta busca entender su curiosidad por las historias tradicionales, permitiéndoles disfrutar de la lectura desde la emoción y la creatividad. El objetivo principal es fortalecer su expresión oral y la empatía, asimismo como la imaginación mediante experiencias lúdicas. Como aspectos logísticos de esta secuencia tenemos que está diseñada para 3 sesiones de 2 horas cada una, con un grupo de estudiantes aproximadamente de 25. Se desarrollará en el aula donde se titulará el Rincón de Lectura, utilizando materiales como cuentos ilustrados, marcadores, marionetas sencillas, hojas de trabajo y música ambiental. Asimismo, se podrá utilizar un televisor o un proyector para proyectar imágenes de los cuentos que se estén en ese mismo utilizando. Como pregunta problematizadora tenemos de cómo lograr que los estudiantes descubran la magia y el placer por la lectura de los cuentos tradicionales a través de la imaginación y el juego. Pues el objetivo general es fomentar el gusto por la literatura de los cuentos tradicionales mediante actividades lúdicas de dramatización que fortalezcan la imaginación, la expresión oral y la empatía entre los estudiantes. Como inicio tenemos la sesión número 1, donde se iniciará con preguntas introductorias. ¿Qué es un cuento? ¿Quién les contaba historias cuando eran más pequeños? ¿Cuál es su cuento favorito y por qué? También se proyectarán imágenes de personajes clásicos conocidos, como por ejemplo tenemos a Caperucita Roja, Pinocho, Blancanieves, etc. También hay excepciones como los personajes del autor colombiano Rafael Pombo, ya puede ser Rin Rin Renacuajo, Simón el Bobito o La Pobre Viejecita. Como actividad lúdica de esta primera sesión tenemos la actividad de Adivina el cuento. En este caso se darán pistas y los estudiantes deben adivinar el título del cuento que se escogió. Y por último tendremos la reflexión grupal, donde se hablará sobre el valor de las historias y la imaginación, asimismo de qué esperan ellos al leer un cuento. En la sesión número 2 tenemos el desarrollo de la clase, la lectura compartida del cuento Rin Rin Renacuajo, donde se hará una conversación guiada sobre los personajes, el mensaje y las emociones que transmiten. Asimismo, se tendrá como objetivo el trabajo en grupo, donde cada equipo elige un cuento tradicional y trabaja una versión propia, cambiando el final o los personajes al gusto de los estudiantes. Asimismo, los estudiantes tendrán que realizar una dramatización, donde ellos representarán su cuento frente al grupo, usando materiales simples como marionetas, disfraces, etc. Como reflexión de la sesión número 2, tenemos el cómo se sintieron al representar su historia y qué aprendieron de ella. Asimismo, el enfoque didáctico se hará de cómo se promueve la dimensión psicoemocional y prosocial, fortaleciendo la cooperación, la empatía, la creatividad a través del juego y la expresión artística. En la sesión número 3, la última sesión, tendremos como actividad lúdica el cuento viajero. Aquí cada estudiante va a escribir una parte de un cuento colectivo que irá pasando por todo el grupo. Al final tendremos una lectura en voz alta del cuento creado entre todos. Y como reflexión tendremos la pregunta de ¿qué aprendimos sobre los cuentos? Asimismo, cada estudiante va a realizar una opinión personal sobre cómo le pareció la actividad lúdica de ese momento. Y como finalización de esta sesión
tendremos una canción sobre la lectura y el poder de la imaginación sobre los cuentos. La evaluación del taller tendrá tres aspectos o tres partes. La primera será la autoevaluación, donde los estudiantes van a expresar con emoticones cómo se sintieron durante las actividades, cómo fue su desarrollo conforme a las sesiones y sus pensamientos en cada una de ellas. El siguiente aspecto va a ser la retroalimentación grupal. Se conversa sobre qué les gustó más y qué podría mejorar para una próxima vez. Y por último, el docente evalúa la participación, la creatividad y el cumplimiento de los objetivos conforme a los estudiantes. Y como evaluación final tenemos sobre la reflexión docente sobre el impacto de la secuencia. Aquí los estudiantes lograron conectar con la lectura desde la emoción y la imaginación, pues se tendrá que evidenciar una mejora en la expresión oral, la creatividad y el trabajo en equipo. Asimismo, demostrar que el amor por la lectura y la literatura se fortalece al relacionar los cuentos con experiencias personales. Y como conclusión tenemos que esta secuencia didáctica promueve el desarrollo psicoemocional, la imaginación y la empatía mediante la literatura infantil, a través del juego, la dramatización y la creación colectiva. Los estudiantes descubren que leer también es disfrutar, sentir y crear, no necesariamente son palabras en una hoja de papel.